Shalom Ubraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, página 8 del Tratado de Megilá. Comenzamos arriba del todo de la página. Vamos a ver varias Mishnayot. Vamos a seguir con las Mishnayot como las que vimos ayer, que dice en ben le. Es decir, la diferencia entre esto y esto es únicamente esto. Habíamos empezado con Adar Rishon y Adar Sheni. ¿Cuál era la diferencia en cuanto a la lectura de la Megilá y Matanot la Evionim? Habíamos pasado a Shabbat y Yom Tov. Y ahora nos dice la siguiente Mishnah. En ben Hamudar Ana'a Mejaveró le mudar Mimenu Mahal Ela Derisat Regel Vekelim. Yo no sin baemos el nefesh. Es decir, suficiente luz. Cuando hay una persona viene, y es un caso que se ve bastante a menudo en todo el Talmud, nos habla de una persona que viene y se prohíbe sacar beneficio de otra persona. Es decir, yo hago un neder, una promesa de que no voy a tener ningún provecho de nada que sea tuyo. Entonces dice, una persona que dice hace esa promesa, y otra persona que hace una promesa que dice, yo no voy a tener ningún provecho de ninguna cosa que sea para comer tuya. O sea, uno es en general y otro es solamente las cosas para comer. ¿Cuál es la diferencia? Deristata regel, es decir, el hecho de que pueda entrar a su casa. ¿Qué quiere decir? Que la persona que se prohíbe cualquier tipo de beneficio no puede ni siquiera entrar en la casa del otro. Pero el que se prohíbe solamente comer puede entrar en la casa del otro. Bekelin, y pedirle un utensilio que no sirve para comer. Es decir, si yo cojo y le pido prestado un martillo al otro, si yo hice la promesa de que no voy a sacar ningún provecho de él, no puedo tomar ese martillo. Pero si yo hice la promesa de que no puedo comer nada que sea suyo, sí puedo tomar ese martillo porque el martillo ni se come ni sirve para comer. A no ser que partamos nueces. Eso a lo mejor no era el mejor ejemplo. Esta era la Mishnah, no dice la Gemara. Pero espérate entonces, con respecto a los utensilios que sirven para cocinar, los dos son iguales, es decir, el que dijo no voy a sacar provecho no puede tomarlos, y el que dijo no voy a sacar provecho de tu comida tampoco puede tomarlos. Ahora te dice Regel, Halokab de Inish, dices, pero espérate, el hecho de Ristata Regel, es decir, que va a pisar mi propiedad, la persona no es meticulosa con esto. Dice, Amar Rabba dijo Rabba, Hamani, Rabbi Elazar, ¿como quién es esta Mishnah? Como la Mishnah, como la opinión de Rabbi Elazar de Amar, que dice, Vitur Asur Mudar Ana. Es decir, también un lugar donde la gente de por sí dejan pasar, es decir, mebatrim, es decir, no son meticulosos. Y dicen, bueno, si la gente pasa por aquí o no pasa por aquí, me da igual. Es decir, yo tengo un campo que es un campo abierto. Digo, me da igual que la gente pase o no pase. Dice, incluso ese campo en el que yo no soy McFeed, yo no soy meticuloso si pasó a alguien o no, también está prohibido cuando alguien pues, se prohíbe sacar provecho de lo que sea. Siguiente Mishnah. En ben nedarim le nedabot, ela shanedarim hayabim beacharayutan, un nedabot no hayab beacharayutan. Muy bien, tenemos dos tipos eh, de donaciones, vamos a decir. Sí. Uno es un neder, es decir, una persona que viene y dice, Hare alay leavi korban. Es decir, yo me comprometo a traer una ofrenda, un animal como ofrenda. Eso se llama un neder. Prometer traer una ofrenda. Ahora, una nedabá, ¿qué es una nedabá? Una persona que viene, tiene junto a él un cabrito y dice, este cabrito lo voy a donar para el Betamigdash. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos fórmulas? Dice, únicamente la diferencia es que los nedarim, el que se compromete a traer una ofrenda, Hayab Bajarayutan, tiene la responsabilidad de esa ofrenda. ¿Qué quiere decir? Que si va al mercado, compra un corderito y dice, este es el que yo había prometido, y en el camino el corderito le da un infarto y se muere, tiene que ir y comprar otro corderito hasta que lo lleva al Betamigdash. Y si durante todas las veces que compra se le muere o le pasa algo al corderito, sigue teniendo la responsabilidad de cumplir su promesa. Sin embargo, si alguien dice, este cordero que tengo aquí es el que voy a donar, si ese cordero se pierde o muere, ya pasó mi responsabilidad y no tengo que sustituirlo. Dice la Gemara, dice, Haleiñan, Balteajer,
Zeba de Shavin. Entonces si la única diferencia es que uno tiene la responsabilidad y el otro no tiene la responsabilidad. Entonces, en cuanto a la ley de Loteajer, es decir, sabemos y estudiamos en Masejet Sukkot, que cuando una persona se compromete a traer un animal al Bet HaMikdash, ya sea Nedabá o ya sea Neder, no debe pasar más allá de las 3 fiestas. Y ahí la discusión estaba si era en orden o si tenía que ser Pesach, Shavuot y Sukkot seguidos. Eso, como vimos, es decir, quiere decir que en tanto un Neder como una Nedabá no puedo dejarlo pasar más de las 3 fiestas sin haber cumplido con lo que dije. Nanatam se enseñó ahí. Es de un Neder. ¿Qué es un Neder? Neder es Haomer, el que dice Haré alay ola. He aquí que recae sobre mí la obligación de traer una ola, una ofrenda de ola. ¿Ves hoy Nedabá? ¿Y qué es una Nedabá? Haomer, haré zo ola. Eso es una ola. Uma ben Nedarim linavot. ¿Cuál es la diferencia entre los Nedarim y las Nedabot? Nedarim, para las promesas, Metu o Niknevu o Abdu, si murió, fuere robado o se perdió, Hayab Bajar Edutan, tengo la responsabilidad de restituirlo. Nedabot, sin embargo, una donación, Metu o Niknevu o Abdu, si murió o fue robado o se perdió, Eno Hayab Bajar Edutan, no tengo la responsabilidad. Pregunta la Gemara, Menahan Emile, ¿de dónde yo sé esto? ¿De dónde lo aprendemos? De Tanur Rabanán, de aquello que enseñó nuestros sabios en una breita, basándose en un versículo. Dice, Venirza lejaper alab. Es decir, será para la expiación sobre él. ¿Qué quiere decir? Dice Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon Omer, et she'alab, aquello que está sobre él. ¿Sí? Es decir, ¿qué dijimos? Dijimos que la forma en la cual se expresa que esto es un neder, una promesa, es haré alay ola. Es decir, es como si ya hubiese tomado el animal y lo hubiese puesto sobre su hombro, así explica Rashi. Es decir, entonces solamente sobre lo que está sobre él expía. Shehayab baja de YouTube. Ese es el que tiene la responsabilidad. Becheeno alá, pero el que no está sobre él, eno hayab baja de YouTube. No tiene la responsabilidad. Pregunta la Gemara, May Mashma, ¿cómo se entiende del lenguaje del versículo esto de Alab? Amar Rabishak bar Abdimi, dijo Rabishak bar Abdimi, que van de amar Alay, puesto que ya dijo Alay sobre mí, que man de Mait a Kitfe dame. Es como la persona que ya lo puso sobre su hombro, dijimos, y entonces eso es lo que se llama Alab. Siguiente Mishnah. Vamos a subir un grado de dificultad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ahora vamos a hablar de temas que no son muy comunes y que hoy en día realmente no están en uso. Dice así, En ben zav haroe sheterreyot, le roe shalosh el akorban. Muy bien, hay un tipo de impureza que la persona recibe, particularmente el hombre o la mujer, también en estos casos es hombre o mujer, que se llama tumat zav. ¿Qué es zav? Es una persona que tiene una secreción de su cuerpo a partir de su órgano sexual. Bien, es una secreción que es similar a la simiente, pero es ligeramente diferente en su color y eso es una enfermedad que la persona tenía basándose en el hecho de que la simiente sale con un potencial de vida y eso surge porque hay algo que está muerto, por así decirlo. Y por eso impurifica. Entonces, una persona que veía un día esta secreción era Zad por ese día. Si veía 2 veces, entonces ahí ya se impurificaba y tenía que contar 7 días limpios, sin secreciones. Si veía 3 veces, bien, entonces aquí el punto cuál es, ya sea que lo vio las 2 veces en el mismo día o en 2 días consecutivos, y las 3 veces ya sea que lo vio en 3 días consecutivos o 3 en el mismo día, o una en un día y 2 en el siguiente. Cuando llegaba a 3, ahí ya no solamente se impurificaba, sino que además tenía que traer una ofrenda. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el que vio 2 veces Zab o el que vio 3? Únicamente la ofrenda. Entonces dice la Gemara, Ale Inyan Mishkab, Vemoshav. Entonces, ¿qué quiere decir? Si la única diferencia es esa, quiere decir que en cuanto al concepto de Mishkab y de Moshav, muy bien.
el Zav es una impureza del más alto nivel, es decir, es un Abatuma, es un padre de impureza. Quiere decir que cuando toca, se entra en contacto con algo, lo convierte en Rishon Latuma. Bien. Es decir, la impureza sigue una escala de grados que se va disminuyendo el nivel de impureza y solamente va impurificando cada vez de manera más restringida. Entonces, el que es un Zav que se acuesta en una cama, esa cama no se convierte en Rishon Letumá, sino que se convierte ella misma en Av Latuma. ¿Por qué? Porque dice que el Zav es Metamé, Bemoshav u Bemishkab. Es decir, sentándose o tumbándose, el lugar donde se sienta, donde se tumba, se convierte a sí mismo en Av Latuma. Entonces, nos dice aquí la Gemara. Entonces, en cuanto al asiento o al tumbarse, no solamente eso, sino que si se tumba en una cama donde hay 10 colchones, todos los 10 colchones quedan impuros a la tumba. Bien, sin embargo, si se tumba en un lugar que no es habitual que la persona se tumbe, por ejemplo, se tumba encima de una mesa, entonces esa mesa no se convierte en Abletumá, porque no es un lugar de Mishkab, no es un lugar de donde tumbarse, sino que simplemente se convierte en Rishon Letumá. Muy bien, entonces, si la única diferencia es el Korban, la ofrenda, entonces quiere decir que para Mishkab y Moshav no hay diferencia. ¿Sí? Ahora, Besefirat Shiva, cuando el Zab quiere purificarse de su Zab, tiene que contar 7 días. Zebed de Shavim, es decir, en cuanto a quien va a impurificar Mishkab y Moshav y que tiene que contar 7 días, ya sea que has visto 2 veces o que has visto 3, es la misma ley. ¿Sí? Para el que vio 2 o para el que vio 3 es lo mismo. Pregunta de Menahan Emile, ¿de dónde sabes esto? De Tanu Rabanán, enseñan otros sabios. Rabbi Simai, Omer, dijo Rabbi Simai, Manah Katuv Shtaim, es decir, cuando la Torah nos viene a hablar del Zav, el versículo nos lo dice 2 veces. Dice, Ukreotame, es decir, dice el versículo, Veishki Yez Zav, mi besaró Zavo, es decir, un hombre que es Zav, de su carne salió su secreción. Y después dice el versículo, Tamehu, es decir, que cuando hay 2 veces, la Torah lo llama Tameh. Para Shalosh, 3, ¿cómo lo sé? Porque también el versículo dice, Bezot Yetumato, y esta será su impureza. Bezobo, una vez. Rar Bezaró, Ezobo, 2 veces. Veo el Getim Bezaró, Mizobo, 3 veces. Y después dice el versículo, Tameh, es decir, impuro será. Entonces, ¿qué tenemos? Que cuando la Torah lo mencionó 2 veces, después dijo que es impuro. Y cuando la Torah lo mencionó 3 veces, después dijo que es impuro. De aquí que vemos que tanto para 2 veces como para 3 veces, los dos se los considera impuros de la misma manera. Ahora, continúa la cámara y dice, Shtaim le tuma, Shalosh le korban. Ahora, ¿por qué una vez dice 2 y otra vez dice 3? ¿Cuál es la diferencia? Dice 2 veces para la impureza, para ser impuro. Y 3 para que ya saber que tienes que traer una ofrenda, un korban. Ahora, pregunta la Gemara, ¿de dónde yo sé que esto se explica de esta manera? Veamar Shtaim le tuma velo le korban. Shalosh le korban velo le tuma. Digamos entonces que 2 es para la impureza y no para la ofrenda. Y 3 es para la ofrenda y no para la impureza. Es decir, 2 veces solamente es que ya estás impuro. Y 3 veces no estás impuro, pero tienes que tener un corbán. Dice, no. ¿Por qué? A Marta, Achelor, Ra, Shalosh, Ra, Shtaim, evidentemente. Es decir, si ya viste 2, o sea, para ver 3 tienes que haber visto 2. Entonces, forzosamente la persona que ve 3 ya está impuro porque vio 2. Entonces no puede ser así como tratas de explicar. Ve más. Entonces digamos, Shtaim le korban velo le tuma, Shalosh af le tuma. Dice, entonces digamos al revés. Es decir, 2 veces es para decirte que tienes que traer una ofrenda. Y 3 para decirte que estás impuro, también por 3. Dice, los alcadatas. No podemos decir así. Porque Detaña, como se enseñó, Regipera lava Cohen, Lifnei Hashem, mis dobo. Decir, y expiará por él el Cohen delante de Hashem de su
Zav, de su Zobó. Ahora, la Torah está utilizando un lenguaje de miut, de exclusión, es decir, mi Zobó, de su Zob. ¿Qué quiere decir? Que hay uno que sí y hay uno que no, es decir, un poquito, hay una diferencia, es decir, excluye. Entonces dice, Mixat Zavin Mevi'in Korban, o Mixat Zavin en Mevi'in Korban. Algunos Zavin, algunas personas que están Zav traen Korban, y otras que están Zav no traen Korban. Eso es lo que quiere decir Mizobo. Bien, ¿quiénes son los que sí traen Korban? Los que vieron 3. ¿Quiénes son los que no? Los que vieron 2. Haketzat, ¿cómo es esto? Da Shalosh Mevi. Si vio 3, trae. Shtaim, no Mevi. Si vio 2, no tiene que traer. O en Aela, o a lo mejor Shtaim Mevi. Si vio 2, trae el Korban. Da Shalosh no Mevi. Si vio 3, no va a traer el Korban. Sobre esto ya dijimos, Amar, Hachelo Ra Shalosh, Ra Shtaim. Es decir, si vio 3, antes vio 2. Entonces no podemos decirlo de esta manera. Muy bien. Ahora, Histerio de Rabbi Simai. Entonces, si tenemos ya este versículo que dice Mizobó, y ya entendemos que hay una diferencia. Entonces, ¿para qué viene lo que nos enseñó Rabbi Simai? Que dice 2 veces Itamé y 3 veces Itamé. ¿Para qué lo necesito? Dice Histerio, lo necesito. ¿Sí? También lo de Rabbi Simai y también Mizobo. ¿Por qué? De ahí mi de Rabbi Simai, porque si solamente tuviésemos lo que dijo Rabbi Simai, Haba Mina, Kikushan, había pensado como tú has preguntado antes. Es decir, que lo podemos aprender al revés. Es decir, 2 veces es el Corban y 3 veces es solamente que esté impuro. Kamash Malan, que no. Por eso ven y aprende la otra explicación. Mizobo, es decir, hay un Zab que tiene que traer Corban y otro Zab que no tiene que traer Corban. Veí Mizobo. Y si solamente tuviese el versículo que dice Mizobo, lo yadana kama reyot, entonces yo no sabría cuántas veces, el hecho de ver cuántas veces la impureza me haría necesario traer una ofrenda. Si 3 veces o 4 a lo mejor, o 5 o 6. Kamashmalan, por eso viene el versículo que estudió Rabbi Simai, Kamashmalan de Rabbi Simai, que dijo 2 veces, dice el versículo 2 veces Itamé, y después dice 3 veces el versículo Itamé, quiere decir que con 2 estoy impuro, con 3 tengo que traer la ofrenda. Hasta de Marta, ahora que me dijiste Mizobo, ¿sí? Mizobo, ¿qué quiere decir? Es un miut, tienes que excluir. Unos tienen que traer y otros no tienen que traer. Mizobo lidrashá, para aprender algo de ahí. Entonces yo te voy a traer otro. A ver qué aprendes de ahí. Dice, Vejiyidhara zav mizobo. Y si se llega a purificar el zav de su zobo, de su secreción, Maidarashbe, ¿qué es lo que vas a explicar de este versículo? ¿Qué es lo que nos viene a enseñar la palabra mizobo? A excluir. Dice, Hau mi bayele, deje de Taña. Esto nos viene a decir, como aquello que se enseñó en una vereitá, que está escrito en la Torá, Vejiyidhara zab. Y si se llega a purificar el zab, Lecheyifsok mizobo. Es decir, una vez que se interrumpa su secreción. Y continúa el versículo y dice, mizobo, ¿para qué? ¿Para qué nos dice de su secreción? Velo mizobo benigó, es decir, de su secreción, pero no de su secreción y de su mancha, de su mancha, vamos a decir mancha. Estamos hablando de los negaim de Tzarat, es decir, sabemos esa enfermedad que se reproducía en la piel por causa de la Shonara, que hacía que la persona también tuviese que estar impura y separada. Entonces, ¿qué pasa si una persona que está Tzarat, además, está Zab? Entonces dice, si están los dos, por eso dice Mizobo, de su Zab. ¿Qué quiere decir? Que no tengo que esperar, no tengo que esperar a que se purifique de las dos cosas para empezar a contar. Es decir, hemos dicho que el Zab, a partir de que vio 2 veces, tiene que contar 7 días sin secreciones. Entonces, que un Metzorá, que además fue Zab, dice, no, va a tener que esperar a que se purifique de las dos cosas. Dice, no, en el momento en el que ya se purificó de su Zab, ya puede empezar a contar para purificarse del hecho de ser Zab. Después tiene que hacer su proceso de purificación para el Zara. Entonces dice,
Lo mizobo benigo, besafar, y a partir de ahí va a contar. Limed al Zab, Baal Sheter Reiyot. Eso nos enseña que un Zab que tuvo dos visiones de secreción, Shetaun Sefirat Shiva, que tiene que contar 7 días. Dice, espérate, que el Zab tiene que contar 7 días. Eso necesita un versículo para aprenderlo. Valo dinhu, ¿acaso no es un razonamiento que yo puedo hacer a fortiori? Es decir, con más razón. Dice, Im metame mishkabu moshav lo yiye taun sefirat shivam. Dice, si el Zab impurifica mishkab y moshav, es decir, donde se va a tumbar y donde se va a sentar, ¿cómo yo puedo venir y excluir y decir que no tienen que contar 7 días? Seguro que con más razón, si su impureza es tan grande que es abatuma, entonces seguro que tiene que contar 7 días. Entonces dice, ¿por qué? Dice, la Gemara rechaza y dice, no, este razonamiento no me vale a más razón. Este calva Homer no me vale, ¿por qué? Porque voy a encontrarte un ejemplo en el cual una persona que impurifica Mishkav y Moshav no tiene que contar 7 días. ¿Cuál es ese caso? Shomer Yom Keneged Yom. Es decir, una mujer que se llama Shomer Yom Keneged Yom. Es decir, que cuida un día por cada día. Con una mujer, en realidad hoy en día, la mujer que guarda su periodo de nidá está guardándolo según la consigna de los Jajamim, uniendo dos conceptos. El concepto de nidá y el concepto de zaba. Bien. Sí. Pero de Oraita, según la ley de la Torah, la mujer que veía sangre, es decir, por cada día que veía sangre tenía que cuidar un día en su periodo de nidá, cada día que veía sangre tenía que cuidar un día de tara, de tuma, perdón. Quiere decir que si en un día veía sangre y después ya no veía más, entonces ahí iba al mikveh, quedaba pura. Bien. Entonces dice, Yom Keneged Yom. Ahora la mujer Shomer Yom Keneged Yom. Shemetamea Mishkabu Moshav. Veena Teuna Sefirat Shiva. Ella impurifica donde se tumba y donde se sienta, pero no tiene por qué contar 7 días, porque Shomer Yom Keneged Yom. Afatá al Titma. Alze. Tú no te sorprendas entonces de este, el que vio 2 veces Zab. Sheafal pi Shemetame Mishkabu Moshav, que a pesar de que viene a impurificar donde se tumba y donde se sienta, lo yeta un sefirat shiva, podría ser que no tuviese que contar 7 días. Entonces viene y nos dice, Talmud Lomar, por eso viene el versículo y dice, Mizobó besafar, es decir, de su Zab y contará. Es decir, lo está uniendo. El hecho de que el que está Zab y se purificó de su Zab, tiene que empezar a contar. Es decir, Mixat Zobo, es decir, viene a hacer el mute, a excluir. Mixat Zobo, besafar, tiene que contar. Limed al Zav va al Sheter Reiyot. Esto nos viene a enseñar que el Zav, que ya tuvo 2 visiones, Shetaun Sefirat Shiva. Ahora dice amarle Rafa Valle, le preguntó a Rafa Valle, Maishenahai, Zav va al Sheter Reiyot, Maishenahai, Mizobo, de Maed B, Zav va al Sheter Reiyot. Pero espérate. ¿Por qué en un versículo Mizobo viene a incluir, perdón, el Zab que tuvo 2 visiones, y en el otro Mizobo viene a excluir el Zab que tuvo 2 visiones, que él no tiene que traer Corban y solamente el que tuvo 3? ¿Cómo puede ser que en un versículo me lo estés utilizando para excluir la misma palabra y en el otro versículo para incluir? Amarle a Valle le va a responder a Valle, y Salcadata, ay le maute judeata. Si me vienes a decir que el versículo donde dice la Torah, el tema de contar, ¿sí?, vino a excluir, entonces, Lishtokra, mire, la Torah no debería haber dicho nada. Es decir, si la Torah no me dice que tiene que contar 7 días, entonces yo no vendría a decir tiene que contar 7 días. Bien, entonces, si me viene a excluir que hay un Zab que no tiene que contar 7 días, entonces directamente la Torah no me habría dicho nada. Entonces no necesita excluir algo que no dijo. Entonces, por eso decimos que en ese contexto la Torah no viene a excluir,
sino que nos viene a decir que también el que vio 2 veces tiene que empezar a contar. Legitema, y si me vienes a decir, Atia Midina, y si me vienes a decir, bueno, sabes que no, ni siquiera lo necesito, lo voy a aprender de un Calvajomer. Entonces ahí te voy a decir lo mismo que dijimos antes, ¿sí? Shomeret Yom, Keneged Yom Tojiach, es decir, el caso de que vamos a encontrar también un caso similar en grado y gravedad de impureza y que no tiene que contar 7 días, esa es la prueba. Legitema, Jaime Bayele, Velo Minigo, y si me vienes a decir aquello que preguntaron, ¿sí? Que una persona que tiene Zab y que además es Metzorá, cuenta cuando para su secreción. Velomínico, y no tiene que ver cuando se cura de su nega, de su tzarat. Entonces la Torah debería haber dicho solamente cuando se purifica el Zab, y no decir mizobo. Ahora, mizobo la mali, ¿para qué viene y añade el versículo y dice de su Zab? Eso nos viene a enseñar sobre el Zab que vio 2 veces que tiene que empezar a contar 7 días. Muy bien, la siguiente la siguiente Mishnah, perdón. La siguiente Mishnah nos va a hablar nuevamente de pureza e impureza y tiene que ver con, ahora sí, otra vez, el Metzorah. Bien, repetimos. ¿Quién es este Metzorah? Un Metzorah es una persona a la cual apareció una erupción en la piel, de tal manera que el Metzorah iba a ver al Cohen y el Cohen verificaba si esa erupción entraba dentro del caso de lo que se llama tzarat, la enfermedad cutánea llamada tzarat, o no. Si directamente el Cohen veía que era tzarat, ¿qué hacía? Lo encerraba, ¿sí? Y decía, esta persona tiene tzarat. ¿Qué pasa si el Cohen veía la mancha y la mancha en la piel no era concluyente? Es decir, no sé, todavía no estoy seguro, puede ser que sí, puede ser que no. ¿Qué decía el Cohen? Bueno, ¿sabes qué? Espera 7 días en cuarentena y al cabo de 7 días voy a volver a investigar la mancha. Al cabo de 7 días veía la mancha y entonces, si era tzarat, lo mandaba, lo excluía. Y si no era tzarat, le decía, muy bien, vete a tu casa, estás libre. ¿Sí? Ahora, el primero que hemos mencionado, el que tiene la mancha y directamente el Cohen lo ve y dice, tamé, es impuro. Eso se llama un metzorá mujlat. Es decir, que ya está decidido que esa persona es metzorá. Ya fue confirmado. Ahora, el que le mandaron a esperar 7 días más a ver cómo evolucionaba la mancha, se llama un metzorá musgar. Es decir, que solamente está encerrado a la espera de que el Cohen verifique por segunda vez. Nos dice la Mishnah, en ben metzorá musgar, le metzorá mujlat, el aperia ufrima. ¿Cuál es la diferencia entre un metzorá musgar, es decir, que está esperando que el Cohen lo vuelva a verificar, pero no puede salir, tiene que estar todavía encerrado, ¿sí? A un metzorá que ya el Cohen dijo, esta persona está bien, ¿cuál es la diferencia? Peria ufrima, ¿qué es peria? Es decir, que tiene que cortarse todo el cabello del cuerpo. Ufrima, es decir, tiene que rasgar su vestidura. Es decir, que el musgar, el que solamente está esperando que el Cohen verifique por segunda vez, está exento de todo esto. Y el mujlat, el que ya fue decretado como metzorá, tiene la obligación de hacerlo. Segunda parte de la Mishnah dice, en ben tahor mitoch esger, le tahor mitoch echlet, ela titgalach vetziporim. Perdón, al revés. Periá quiere decir que no se tenía que cortar el pelo. Bien, es decir, el metzorá, que era porque el Cohen lo había visto y lo había decretado ya como impuro, esa persona tenía que no cortarse el pelo y tenía que rasgarse la vestidura. El que no, el que solamente le mandaban a encerrarse otros 7 días, no tenía que hacerlo. Ahora, cuando la persona que solamente había sido mandada a encerrarse 7 días a la espera de la segunda revisión del Cohen, el Cohen lo veía por segunda vez y decía, no, no estás puro. Esa persona se llama Tahor Mitoch Esger, es decir, quedó puro. ¿Por qué? Porque pasó el tiempo de encierro y vieron que la mancha no se había extendido.
Ahora, Tahor mitoch ejlet, es decir, una persona que sí fue decretado como tzara y que pasaron los 7 días en los cuales tenía que esperar, y ahí después queda libre, entonces eso se llama Tahor mitoch ejlet. ¿Cuál es la diferencia entre los dos casos? El atit galach betzipori. Es decir, el Tahor mitoch ejlet, el que había pasado todo el proceso de purificación del Metzorá, tenía que afeitarse todo su cuerpo, incluso las cejas y todo el cuerpo, y además tenía que traer, además de su ofrenda, tziporim, shetet tziporim, 2 pájaros. Muy bien, entonces tenemos las dos partes de la Mishnah. Vamos a verla por completo. Dice así la Gemara. Dice, si los dos Metzorá, ya sea Musgar o ya sea Uchlat, son equivalentes, entonces, Hale Inyan Shiluach Vetum'a de Shavim. Es decir, ¿qué quiere decir? Con el caso de mandarlo fuera del campamento, aislarlo fuera, y en cuanto al tema de la impureza, es decir, lo que impurifica el uno es lo que impurifica el otro. Son iguales. Muy bien, estudiamos en la Mishnah y dice que el Metzorá Musgar no necesita dejarse crecer el pelo, ni cortarse, ni rasgarse las vestiduras. Explica la Gemara y dice, Menahan Emile, ¿de dónde yo lo sé? Tane Rabbi Shmuel Bar Yitzhak, Kame de Rav Huna, porque vino a enseñar Rabbi Shmuel Bar Yitzhak delante de Rav Huna. Dice respecto al Metzorá, a quien no se le encontró signos de impureza después de que estuvo encerrado, Betiharo a Cohen Mispachat hi Vejibes Begadav Betaher. Es decir, lo va a purificar el Cohen y va a lavar sus ropas y se va a purificar. Ahora, del hecho de que dice Veyithar, de que no dice, perdón, Veyithar y se purificará en el futuro, ¿qué es lo que quiere decir? De que después de que ya hizo la acción, estas acciones, Vejibes Begadav, de que lave sus ropas, etcétera, Veyithar, entonces ya va a quedar puro. Entonces, Betaher, ¿qué quiere decir Betaher en pasado? Mashma, que se entiende aquí, Shekebar, Livne Shetaharo a Cohen, Hayatahor. Se entiende que incluso antes de que el Cohen lo haya decretado puro, ya era puro. ¿Sí? Ahora, aquí aprendieron nuestros sabios, dice, mi fria ufrima de mi cara, es decir, ¿de qué quedaba puro? Del hecho de dejarse crecer el pelo, y de rasgarse las vestiduras. De aquí es donde lo quiero entender. Amarle Raba le dijo, Raba, el ameata, si es como tú dices, entonces, Gabe Zab Dichtiv. Tenemos también un caso similar. En cuanto al Zab, nuestro amigo que ya hemos visto antes, ¿qué le pasaba al Zab? Dice, Vejibes de Gadab Betaher, lo mismo, y se purificó. En pasado, Atamay, entonces, ¿qué sería ahí? Betaher. Meikara, ¿qué es lo que se va a quedar puro desde el principio? Ika, Meikara Ika. Dice, Ela, entonces, Tahor Ashta, Miletame Keli Jerez, She Be Aset. Afalgab, Bead al Hazi, Lo Metame le Mafrea. Muy bien, ¿qué quiere decir? El caso es el siguiente. Viene un Zab y espera, o sea, ve 2 Reyot, ve 2 veces Zab, y entonces, ¿qué? A partir de ahí que deja de ver, empieza a contar 7 días. Ahora hay un principio en la halajá que dice el día, una parte del día es como todo el día. ¿Qué quiere decir? Que cuando llega la mañana del 7.º día, esta persona se puede meter al mikvé y queda puro, ¿sí? A expensas de que llegue hasta la noche. Muy bien. Digamos que Rubén estaba Zab 2 días, Yosab, al tercero empieza a contar 7 días. El 7.º día a las 8 de la mañana va al mikvé y ahí ya sale a hacer su vida normal. De repente, a las 12 del mediodía, ve que todavía tiene otra secreción. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que hizo, todo lo que estaba puro, no estaba puro.
Entonces nos dice, ¿qué vamos a hacer? Que de manera retroactiva todo lo que hizo lo vamos a impurificar. Dice, no. Dice, Tahor Ashta. Es decir, Betaher y estaba puro respecto a qué, no respecto a todo, solamente respecto a una cosa en particular. ¿Respecto a qué? Tahor Ashta Miletame Keli Jerez Beaset. Es decir, todo lo que hizo queda impurificado, menos los utensilios de barro que desplazó. Esos no les vamos a hacer que sean impuros de manera retroactiva. Afalgab de Hadar Hazi, lo metame de mafrea, no los va a impurificar de manera retroactiva. Entonces, por eso dice Betaher en pasado. Ahora, Ahanami, aquí también en cuanto al Metzorah, ¿sí? Tahor, vamos a decir Tahor, Ashta, Lemaet, Via, perdón, Tahor Ashta Miletame bebía. Es decir, ¿qué pasó? El Metzorah vino, cumplió todo su proceso de purificación, perdón, vino tenía una mancha, fue a ver al Cohen, el Cohen le dijo 7 días, bien, vamos a ver si evoluciona. Al cabo de 7 días el Cohen la ve, la mancha está igual, no creció, no tenía pelos blancos, no tenía nada. El Cohen dice, más alto, eres libre, vete a tu casa. ¿Sí? Esto era a las 8 de la mañana. A las 12 del mediodía de repente ve la mancha y empieza a ver que ha crecido, que hay un pelo blanco, que hay todos los signos que indican que es Tzara. Vuelve a ver al Cohen, el Cohen lo ve y dice, ups, esto es tamé. ¿Qué quiere decir? Que de manera retroactiva él era tamé, nunca fue tajor. Dice, no, es verdad, nunca fue tajor. Menos para qué, si esta persona fue y entró en la casa de alguien, no vamos a decir que todo lo que hay en la casa se impurifica. Una persona metzorá que entra en una casa, todo lo que hay en la casa queda impuro. Entonces, ¿qué vamos a decir? Betaher. Bejibes begadá betaher. Betaher en pasado sobre qué? Sobre aquellos lugares en los cuales estuvo en ese periodo de unas pocas horas en las cuales el Cohen le había decretado que estaba puro cuando en realidad no lo estaba. A eso se refiere. Ela amar Raba. Entonces dijo Raba, meaja. ¿De dónde vamos a saber entonces que la diferencia es el tema de que no se tiene que dejar crecer el pelo ni rasgarse la ropa? De aquí, dice Raba, meaja, beatarua sherbo hanaga. Es decir, el tarúa que tiene en él la mancha. Es, ahí es donde dice el versículo, que sus ropas estarán rasgadas y su cabeza dejará crecer el pelo. Entonces Raba viene y dice del versículo, dice, ¿quién? Mishetzaratot teluya begufo. Es decir, bo hanaga, el que tiene en él la mancha de tzarat. Es decir, ¿quién es el que tiene que dejarse crecer el pelo y rasgarse las vestiduras? Aquel cuya tzarat está en su cuerpo, pero aquel que todavía no. Es decir, que estamos pendientes de ver si va a evolucionar o no. Él no. Y atrás de Sheen tzaratot teluya begufo. Sino que depende de qué. Benjamín, depende de los días. Amarle a Valle, le dijo a Valle, el amenata. Dice, no, yo lo aprendí de otro lugar. Dice el versículo, Kol yeme asher hanaga bo yitma. Todo el tiempo en el que la mancha esté en él, quedará impuro. Mishe tzaratot teluya begufo, aquel que tiene la mancha en él. Hu de taun shiluach. Él es el que tiene que irse fuera del campamento. Shen tzaratot teluya begufo. Pero quien no, entra un shilua, no tiene que salir del campamento. Ah, pero lo que tú me estás diciendo no coincide con nuestra Mishnah. ¿Por qué? Porque nuestra Mishnah que dijo, Vejitema ajinami, veakatane. Nosotros estudiamos en nuestra Mishnah, en ben metzorah mesgar, le metzorah muhlat, el aperia ufrima. Dice, la única diferencia entre el metzorah encerrado y el metzorah decretado como metzorah es el tema de dejarse crecer el pelo y de las vestiduras, que dijimos que el hecho de estar fuera del campamento y de que impurifica y todo es igual. Entonces, ¿por qué me estás diciendo aquí que hay una diferencia? Entonces dice, ok, Linyan Shiluach, Ultamuye bebía. Entonces en cuanto
al estar fuera del campamento y de impurificar los lugares en los que entra, debe de Shavim, uno como el otro son iguales. Entonces, Amar le Rabba la Valle, le dijo Rabba Valle, Kol Yeme le Rabot Mesorá Musgar le Shiluah. Dice no, para eso viene el versículo y nos dice todos los días, es decir, también aquel Metzorá que depende del número de días que está esperando para ver si evoluciona la mancha. Por último, dijimos en la Mishnah, esto era en cuanto al Metzorá, Musgar o Mujlat. Ahora vamos a ver el Metzorá que se purificó. En Bentahor mitoch esger le tahor mitoch ejlet, ela tigalach betziporim. Es decir, la única diferencia que hay entre que se purificó porque estuvo encerrado 7 días y la mancha no se extendió, y el que estuvo encerrado 7 días y se purificó completamente, más que el tema de cortarse todo el pelo y de los pájaros que tienen que traer. Maitama, ¿cuál es el motivo? Amar Abaye dijo Abaye, Amar Krat, dice el versículo. Veyatza Cohen el Mijuz la Mahane, Veine Nirpa Nega Atzarat. Es decir, saldrá el Cohen fuera del campamento a ver a esa persona que estaba Atzarat. Y aquí que se curó la Nirpa Nega Atzarat, se curó la mancha del Tzarat, del Tzarúa. Y él es el que va a tomar Shete Tziporim, va a tomar 2 pájaros, Begilajet Colsearo, y se va a afeitar todo su cuerpo. Entonces, ¿qué vemos de aquí? Mishet Tzarato Teluya Birfua, aquella persona que es su Tzarat necesita curarse, ese es el que tiene que estar fuera y, ese es el que tiene que tomar los 2 pájaros y afeitarse todo su cuerpo. Y atrás de viene a escribir este versículo que Shen Tzarato Teluya Birfua, aquel cuya Tzarat, cuya mancha, no tiene que curar el Abeyamim, sino que simplemente tiene que pasar 7 días para ver que la mancha no evoluciona. Y entonces no es Zarat y queda libre, queda puro. Por eso esa es la diferencia y de ahí viene la base para decir que el Tajer, el Tahor Mitojes Ger no tiene que cortarse todo el pelo ni traer los 2 pájaros extra. Hasta aquí nuestro estudio de hoy. Muchas gracias por estar ahí. Discube Insu y Vedrat Hashem nos encontraremos mañana.